Hoy se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. Hoy, 9 de diciembre, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PEPCA, Wilson Camacho, utilizó Twitter para difundir su mensaje de lucha contra este cáncer nacional. Voy a leer textualmente las palabras que él escribió en su cuenta. Dice: es justo reiterar que en este país ya no hay intocables y que nadie está por encima de la ley. La corrupción no tiene lugar donde esconderse en República Dominicana. Esto expresó el magistrado en la red social. Camacho resaltó que la pobreza de un país se relaciona directamente con sus niveles de corrupción y citó a la experta en corrupción política estadounidense Susan Rose Ackerman, que dice que un país es más pobre en general si sus niveles de corrupción son elevados. En este caso, puede verse atrapado en un círculo vicioso en el que la corrupción alimenta más corrupción, disuade la inversión de negocios legítimos. Eso también se lee en un tuit que puso Susan Rose Ackerman. El titular de PEPCA, quien ha estado al frente de los últimos grandes casos de corrupción del país, destacó el número descomunal de víctimas que deja un acto de corrupción. Es correcto, él tiene toda la razón y yo lo he dicho hace no sé cuánto tiempo, que para mí la corrupción es, no sé cómo llamarle, es la práctica que encierra muchos delitos, porque cada vez que un niño muere en un hospital, un anciano, una madre, por falta de recursos, por falta de cama, por falta de pago a médicos, es culpa de la corrupción. Cada vez que un niño no puede llegar a su escuela porque no tiene una carretera de acceso, es culpa de la corrupción. Todos esos recursos que se distraen terminan impactando directamente la calidad de vida y la vida de miles de ciudadanos. Ahí estoy totalmente de acuerdo con ellos. Y para hablar del tema, Rafael nos acompaña, el jurista y experto en el tema de la corrupción, Guillermo Peña. Guillermo, bienvenido, qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Miralba y Rafael. Un abrazo a la distancia. Guillermo, ¿generaciones enteras son afectadas por la corrupción? Así es. Precisamente hoy, Día Internacional contra la Corrupción, es importante destacar que el vínculo entre la corrupción y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando se vulnera la corrupción, cuando se vulneran los derechos humanos, es precisamente porque no hay una garantía de la transparencia, como una garantía que también tiene un vínculo de fortalecimiento a la democracia. Recordemos que la democracia es un derecho humano, el derecho a elegir y a ser elegido, a ser elegible, es un derecho humano. Y por eso es importante el fortalecimiento institucional que se necesita en cada estado. No se puede hablar hoy de respeto a la democracia si no hay un respeto a la institucionalidad y a la transparencia. Por eso hoy hablamos de una democracia, un Estado social y democrático de derecho con respeto a los derechos humanos. Entonces, esa digamos, relación es importante que las nuevas generaciones y las generaciones que están ahora entiendan que cuando, como tú decías, Miralba, cuando hay una vulneración al tema de la corrupción, porque se dilapidan los recursos, le estamos quitando dinero a la educación, le estamos quitando dinero a la salud, le estamos quitando dinero a la alimentación. Y así a las infraestructuras, a todo. Así es. Entonces, por eso es importante ver esa relación de cuando se vulneran los derechos humanos, también la corrupción vulnera los derechos humanos. Y la cultura de impunidad, mucho peor, porque la cultura de impunidad es la que permite de que, bueno, en todos los países hay corrupción, pero si no hay un combate, una persecución a la corrupción, pues entonces se genera una cultura de impunidad que permite que continúen los actos de corrupción. Entonces yo creo que la República Dominicana hoy puede conmemorar y digamos que un poco celebrar el día, porque hoy tenemos una Procuraduría General de la República que realmente está persiguiendo a la corrupción. Yo creo que
es importante destacarlo. No sucede en muchos países de América Latina esto que está ocurriendo ahora, por muchas presiones de intereses políticos y económicos, que se persiga la corrupción, y es importante destacarlo esto y apoyar siempre, claro, con el debido respeto al debido proceso, a los derechos humanos de las personas que han sido digamos, imputadas. Pero algunos sectores, Guillermo, algunos sectores se quejan de que esa parte no se está llevando de manera, digamos, estricta. Se habla de el lawfare o de la judicialización de la política. ¿Qué te parece a ti los reclamos de los sectores que dicen que hay derechos que se les ha vulnerado a los imputados por corrupción? Bueno, yo considero que el Ministerio Público hasta ahora ha actuado de una manera jurídicamente apegada a lo que establece la Constitución y el debido proceso. ¿Por qué digo esto? Porque de ninguna manera ha habido un aparataje. Lo que pasa es que cuando se trata de casos de corrupción, son casos que se tienen que hacer a veces de noche, porque el peligro que hay para estos casos es un peligro alto, incluso para los fiscales, para incluso el sistema de justicia, porque las redes de corrupción, obviamente ninguna persona corrupta quiere que le investiguen y que la imputen. Entonces yo creo que hay un peligro en las autoridades, en los fiscales, en las fiscales, y también en todo el sistema judicial que persigue la corrupción. Siempre va a haber una queja en ese sentido. Yo creo que hasta ahora, por lo que hemos visto, no ha habido una violación a los derechos fundamentales, porque se le ha notificado, en caso de que se le pueda notificar, porque a veces cuando ocurren este tipo de allanamientos, pues se hace de una manera para, digamos, cubrir el proceso de que alguna filtración de información. Entonces, yo creo que hasta ahora el Ministerio Público se ha manejado de una manera correcta, y es muy lamentable lo que ha ocurrido con la jueza Kenia Romero, que ha sido recusada cuando precisamente simplemente se está llevando. De hecho, se le puso, tengo entendido que el Consejo de Defensa del ex procurador Jan Alain Rodríguez interpuso una querella disciplinaria en el día de ayer, me parece. Sí, además de la recusación, tiene una querella, y creo que eso, desde el punto de vista del sistema de justicia, no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque no se va a intimidar con eso a una jueza, no lo va a hacer, menos una jueza con la trayectoria de Kenia Romero, que es una jueza que ha demostrado por años su compromiso no solamente contra la corrupción, sino su compromiso contra el narcotráfico, que es un sector también muy difícil, de muchos intereses, y es una jueza que realmente ha demostrado su capacidad y su honestidad. Te leo lo que alega el Consejo. Sí, no, Rafael, puedes participar cuando quieras. Este programa es tuyo. Les leo brevemente lo que dice el Consejo de Defensa, la razón por la que está sometiendo una querella disciplinaria en contra de la jueza. Dice que en el juicio de medida de coerción, la jueza permitió que a su cliente se le atropellara, violentara y avasallara sin cumplir las debidas responsabilidades de fungir ella como árbitro en control de la observancia de la Constitución, las leyes y los reglamentos. Alegan que la jueza, quien emitió órdenes de allanamiento y arresto contra el ex procurador, nunca lo citó previamente ni existía peligro de fuga. Básicamente la jueza prohibió, limitó y sesgó a el ex procurador a su derecho de ejercer su defensa material, a declarar, a ser escuchado, a defenderse, generando un escenario de desequilibrio. Bueno, en fin. ¿Qué les digo? Que la nota de prensa es bastante larga. Sí, mira, a mí me encanta
Sabes que desde niño las personas decían que yo tenía algunas aptitudes para ser abogado por el tema de la conceptualización y eso, pero yo no soy muy amigo de los tecnicismos. Sí estoy de acuerdo con que hay algunos derechos, o sea, los derechos se deben de respetar el debido proceso, pero el tú hacer uso de algunas debilidades propias del sistema de manera, vamos a decir, consciente en algunos casos, en otros casos por inobservancias, como una argucia para tú esconder una falta de corrupción, yo creo que no es responsablemente coherente. En el sentido siguiente, está el principio de presunción de inocencia, ¿verdad, Guillermo? De que nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Correcto. Sin embargo, hay cosas que están muy evidentes. Entonces, me llega a la cabeza ahora algunas opiniones de miembros de diferentes sectores con respecto a algunas auditorías que se habían hecho en la Cámara de Cuentas, diciendo que era un circo, diciendo que era una especie de un show montado, de que no era verdad, intentando desmeritar los argumentos propios de la acusación. Yo creo que hacia lo que se debe referir una persona que está acusada no es a la forma en cómo se le está procesando tanto, sino a los argumentos que se le están acusando. Entonces, yo creo que la corrupción afecta en sentido general, a propósito del 9 de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. La corrupción afecta estructuralmente, como bien decía Ackerman, que mi querida Miralba lo pronuncia bastante bonito, parece British accent, las instituciones y justamente a las personas más vulnerables, porque la corrupción es simplemente, dentro del concepto de la sociología, de la institucionalidad informal, tú aplicar tu criterio personal, tus intereses personales ante una necesidad colectiva y con los recursos del colectivo. Y evidentemente la decisión o a quien se está privilegiando es el interés tuyo personal como funcionario o como empresario. No en sí esa institución, vamos a ir... O las dos cosas. A un caso específico como es el área que bien decía Miralba de la salud, que es donde más me duele. Duele. La República Dominicana ahora es que ha llegado a un 2.1%, 2% del Producto Interno Bruto del presupuesto para salud, cuando la media de los países de la región es de un 5%. Y no obstante es deficiente ese presupuesto para salud, hay muchas personas que están muriendo diariamente en nuestros hospitales, producto no de la capacidad de los médicos porque son buenísimos, no de la capacidad de las enfermeras porque dan hasta más no poder, en condiciones que en muchos casos no son dignas. Claro, es un proceso que se tiene que mejorar, como el presupuesto que se le ha inyectado ahora para el año 2021 y el presupuesto que viene para el año 2022. Pero la corrupción hace que lamentablemente muchas personas mueran, muchas envejecientes, muchos niños y niñas, personas vulnerables, porque simplemente esos recursos no se están usando de manera eficiente y eficaz para la compra de insumos y para tener una mejor gerencia en el servicio público de salud. Entonces, con eso simplemente quiero terminar. Y no solamente es en el aspecto de la salud, es en el medio ambiente, es en la seguridad ciudadana, es en el aspecto integral del ejercicio ciudadano que al final nos afecta a la corrupción. Entonces, cuando me vienen con un tecnicismo, cuando me vienen con esto, que aquello, que si la forma, que si no, es el fondo. Perfecto, hay una forma que hay que respetar, totalmente de acuerdo con eso. Pero por favor, no intentemos ocultar con una hoja y un documento la muerte, la desdicha, la forma en cómo son vilipendiados durante muchos años en todos los gobiernos de la historia de la República Dominicana los más vulnerables.